T San Andreas. El código oculto capítulo 1. El disco que no debería existir era el 15 de octubre de 2005. Mark Johnson acababa de cumplir 17 años, y su mejor amigo, Tyler Chen, le había regalado algo que ambos habían estado esperando con ansias desde que se anunció. Una copia física de Grand Theft Auto San Andreas. Pero no era cualquier copia. Tyler había conseguido el disco en una tienda de artículos usados en el centro de la ciudad, un lugar oscuro y húmedo llamado Retrotech Games, que ni siquiera aparecía en los mapas de la zona. Se ve raro, ¿no crees?, dijo Mark, sosteniendo el estuche entre sus manos. El cartón era más grueso que el de las ediciones comerciales, y la portada mostraba a Carl Johnson con los ojos completamente negros, sin ningún detalle blanco ni iris. El título estaba escrito en letras rasgadas, como si alguien las hubiera tallado con un cuchillo, y debajo aparecía una frase pequeña que no estaba en ninguna versión oficial: todos los mundos son reales si los crees lo suficiente. Tyler negó con la cabeza, sonriendo con desfachatez. Probablemente sea una edición de coleccionista que nunca se lanzó oficialmente. Ya sabes cómo son estas tiendas de segunda mano. Siempre tienen cosas raras que ni siquiera los fabricantes recuerdan haber hecho. Mark conectó su PlayStation 2 y metió el disco en la consola. El sonido de lectura era diferente al de otros juegos. En lugar del característico clic suave, se escuchó un crujido metálico, como si el láser estuviera rozando la superficie del plástico con demasiada fuerza. La pantalla se quedó en negro durante casi un minuto, mucho más tiempo del que tardaba en cargar cualquier otro título. Mark empezó a preocuparse y pensó en sacar el disco, pero justo en ese momento apareció la pantalla de inicio. No era la típica secuencia con la música de San Andreas Theme Song ni las imágenes de los personajes principales. En su lugar, se veía un paisaje desolado, el desierto de Bone County, pero sin ninguna de las construcciones que conocían. El cielo era de un color gris verdoso, y el viento producía un sonido gutural, como si alguien estuviera susurrando palabras incomprensibles a lo lejos. Después de unos segundos, apareció el texto: bienvenido a San Andreas. Todo lo que ves es verdad. Qué raro, comentó Tyler, inclinándose hacia adelante para mirar mejor la pantalla. ¿Has visto alguna vez esta pantalla de inicio? Mark negó, pero decidió continuar. Al seleccionar nuevo juego, en lugar de la cinemática donde Carl llega a Liberty City y recibe la llamada de su ex sobre la muerte de su madre, apareció una escena completamente diferente. Carl estaba de pie en la acera frente a su casa de Grove Street, pero el vecindario estaba vacío. No había coches aparcados, no se escuchaban los gritos de los pandilleros ni el ruido del tráfico. El único sonido era el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el eco de su propia respiración. Al acercarse a la puerta de su casa, se abrió sola. Dentro, todo estaba en silencio. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que no reconocía. Frases como "ellos vienen por ti", "el código contiene la verdad", "nunca apagues la consola", estaban escritas en letras rojas que parecían húmedas, como si fueran sangre. Mark intentó mover al personaje hacia la sala de estar, pero el control se volvió lento y pesado, como si la consola estuviera luchando por procesar cada movimiento. De repente, se escuchó un sonido de teléfono. Carl se dirigió automáticamente hacia el aparato en la cocina y lo cogió. En el otro extremo, no estaba su ex ni nadie que conociera. Era una voz rasposa y distorsionada, que parecía estar hablando a través de un viejo walkie-talkie. Carl, sabes demasiado. Tienes que encontrar el código. El código que abre todas las puertas. Si no lo encuentras antes de que lleguen, no habrá escapatoria. Mira bajo la alfombra. La llamada se cortó abruptamente. Mark movió a Carl hacia la sala de estar y levantó la alfombra que estaba en el suelo del centro de la habitación. Debajo, había un trozo de papel arrugado con una secuencia de números y letras escritos a mano. Casa, 666, XXXX, 1313. Los 4 caracteres del medio estaban borrados, como si alguien los hubiera rasgado con las uñas. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Tyler, con la voz un poco temblorosa. No me gusta esto, Mark. Deberíamos apagar la consola y devolver el disco a esa tienda. Pero Mark estaba fascinado. Había sido fanático de la saga Grand Theft Auto desde que salió el primer juego, y nunca había visto nada parecido. Decidió continuar jugando, pensando que se trataba de algún mod o edición especial que alguien había creado y vendido de forma ilegal. Al salir de la casa, el vecindario seguía vacío, pero ahora había algo diferente. En la esquina de Grove Street y Forum Drive, se encontraba un coche que no reconocía. Era un sedán negro, con los cristales oscuros y el capó levantado.
Al acercarse a él, Carl se detuvo automáticamente y apareció un texto en la parte superior de la pantalla. El conductor sabe algo. Háblale. Mark presionó el botón de acción, y la puerta del pasajero se abrió sola. Carl se sentó dentro, y el coche empezó a moverse sin que nadie estuviera al volante. La ruta que tomaba no era ninguna que conociera en San Andreas. En lugar de dirigirse hacia el centro de Los Santos, se adentró en un camino de tierra que llevaba a un bosque denso, donde los árboles eran tan altos y espesos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Después de unos minutos de conducción en silencio, el coche se detuvo frente a un edificio abandonado que parecía haber sido una fábrica en otro tiempo. La puerta principal estaba abierta, y del interior salía un ligero resplandor amarillo. Carl bajó del coche y entró en el lugar, y la cámara se quedó fija en una pared, cubierta de símbolos extraños y más códigos escritos en rojo. En el centro de la pared, había un gran círculo con una cruz en medio, y debajo aparecía la misma secuencia de números que había encontrado en su casa, pero esta vez los caracteres borrados estaban completados. Tasa, 666, 7777, 1313. Justo en ese momento, la pantalla se volvió azul durante unos segundos, y apareció un mensaje en letras blancas. Código ingresado. Desbloqueando contenido oculto. Cuando la imagen volvió a aparecer, Carl estaba de vuelta en Grove Street, pero ahora el vecindario estaba lleno de gente. Pero no eran los personajes que conocía. Todos tenían los ojos negros, igual que en la portada del disco, y se movían de forma rígida, como si fueran marionetas. Al pasar cerca de ellos, sus bocas se abrían y emitían un sonido gutural, repitiendo siempre la misma frase: el código es la llave. El código es la llave. Mark intentó hablar con uno de ellos, pero en lugar de aparecer las opciones de diálogo habituales, la pantalla se oscureció y se escuchó una voz que parecía provenir de dentro de la consola misma. No debiste hacer eso. Ahora ellos saben que estás aquí. La consola empezó a hacer un ruido extraño, como si las piezas internas estuvieran chocando entre sí. Mark intentó apagarla, pero el botón de encendido no respondía. Tyler se puso de pie, con la cara pálida, y dijo: Mark, tenemos que irnos de aquí. Esa consola está haciendo cosas raras. Pero era demasiado tarde. Las luces de la habitación empezaron a parpadear, y el sonido de la consola se hizo más fuerte, mezclándose con los gritos guturales que salían de los altavoces. De repente, la pantalla mostró una imagen de Carl, pero con los ojos negros y una sonrisa distorsionada en el rostro. Él habló directamente a la cámara, con la misma voz distorsionada que había escuchado en el teléfono. No puedes escapar. Tú también formas parte del código ahora. Mark cogió el mando y trató de desconectar el cable de la consola de la televisión, pero el cable estaba como pegado a los puertos. Tyler intentó ayudarle, pero cuando tocó el cable, ambos sintieron un fuerte dolor eléctrico que los hizo retroceder hasta el suelo. La pantalla de la televisión se volvió completamente blanca, y apareció una sola frase en letras negras: volverás mañana. No tienes elección. Después de eso, la consola se apagó sola, las luces de la habitación volvieron a la normalidad, y el cable se desprendió fácilmente de la televisión. Mark y Tyler se quedaron sentados en el suelo durante varios minutos, sin decir nada, hasta que finalmente Tyler se levantó y dijo: yo me voy a casa, Mark. Y te aconsejo que tires ese disco a la basura. Eso no es un juego. Pero Mark no tenía intención de hacerlo. Estaba convencido de que se trataba de algo más que un simple modo, una edición especial. Había algo en ese disco que le llamaba la atención, algo que le hacía sentir que estaba a punto de descubrir una verdad que nadie más conocía. Se quedó solo en su habitación, mirando el disco que yacía sobre la mesa junto a la consola, y decidió que al día siguiente volvería a encenderlo. Quería saber qué significaba todo eso, y encontrar el código que parecía ser la clave de todo. Capítulo 2. Los personajes que no existen. Al día siguiente, Mark se despertó con la sensación de haber oído un sonido familiar durante la noche. El crujido metálico del disco al ser leído por la consola. Se levantó rápidamente y fue a su habitación, pero la consola estaba apagada y el disco seguía sobre la mesa. Sin embargo, había algo diferente. El estuche del juego estaba abierto, y dentro había un papelito con una dirección escrita en él: 1428 Oakwood Avenue. Busca el edificio con la cruz roja en la puerta. Mark no conocía esa dirección, pero decidió ir a buscarla. Cogió su bicicleta y salió de casa temprano, antes de que sus padres se despertaran. La dirección llevaba a un barrio antiguo de la ciudad, donde los edificios eran altos y oscuros, con ventanas rotas y grafitis en las paredes.
El número 1428 correspondía a un edificio de 3 plantas que parecía haber sido abandonado hace años. En la puerta principal, efectivamente, había una cruz roja pintada a mano, igual que la que había visto en la fábrica dentro del juego. Mark vaciló por un momento, pero finalmente decidió abrir la puerta. Estaba sin cerrar, y al entrar encontró un pasillo oscuro y húmedo, con el olor a moho y descomposición. Al final del pasillo había una puerta con un letrero que decía oficina. Mark la abrió y entró en una habitación llena de ordenadores antiguos, pantallas de televisión y consolas de juegos de diferentes épocas. En el centro de la habitación, había un hombre sentado frente a un monitor que mostraba la pantalla de inicio de San Andreas, el mismo paisaje desolado de Bone County que había visto la noche anterior. El hombre se giró cuando oyó la puerta abrirse. Tenía el pelo largo y canoso, y llevaba gafas gruesas que le cubrían casi toda la cara. Vestía una camiseta negra con el logo de Grand Theft Auto estampado en el pecho, pero el logo estaba distorsionado, igual que los textos en el disco. «Entraste», dijo el hombre con una voz suave y cansada. «Sabía que vendrías. Te llamo Frank. Fui uno de los programadores que trabajó en San Andreas». Mark se quedó boquiabierto. «¿Trabajaste en el juego? Pero entonces, ¿sabes algo sobre este disco? Es diferente a cualquier versión que haya visto». Frank asintió y señaló el monitor. «Esa no es la versión que se vendió en las tiendas. Esa es la versión original, la que estábamos desarrollando antes de que Rockstar decidiera cambiarla. Habíamos incluido un sistema de código oculto que permitiría a los jugadores acceder a contenido adicional, contenido que estaba basado en cosas reales que habíamos descubierto durante la investigación para el juego». Mark se acercó al monitor y vio que en la pantalla aparecía Carl, de pie frente a un edificio que no reconocía en San Andreas. «¿Qué tipo de cosas reales?», preguntó. Frank suspiró y empezó a explicar. «Cuando estábamos creando el mapa de San Andreas, nos encontramos con unos documentos antiguos que hablaban de una serie de lugares que existían en la zona hace más de 100 años. Lugares donde se habían realizado rituales oscuros, donde habían desaparecido personas sin dejar rastro. Decidimos incluirlos en el juego como parte de un misterio que los jugadores podrían resolver si encontraban los códigos adecuados». «¿Pero por qué no se lanzó esta versión?», preguntó Mark. «Porque las cosas se salieron de control», respondió Frank, mirando fijamente el monitor. «El sistema de códigos que habíamos creado no era solo un programa. Habíamos encontrado una forma de conectar el juego con el mundo real, de alguna manera. Empezaron a pasar cosas raras. Los programadores que trabajaban en el proyecto empezaron a tener pesadillas, a ver cosas que no estaban allí, a oír voces que les decían cosas sobre su pasado y su futuro. Algunos incluso desaparecieron. Rockstar decidió que era demasiado peligroso y ordenó borrar todo el contenido oculto, reescribir gran parte del código y destruir todos los discos que habíamos creado. Pero este disco sobrevivió», dijo Mark, sacando el estuche de su mochila. Frank cogió el disco y lo miró con tristeza. «Sí. Yo lo guardé. Pensé que podría encontrar una forma de desactivar el código, de evitar que hiciera daño a alguien. Pero no lo conseguí. Y ahora parece que ha encontrado a ti». En ese momento, el monitor empezó a parpadear, y apareció un mensaje en letras rojas. «Ellos han encontrado el lugar. Tienes que irte ahora». Frank se puso de pie rápidamente y cogió un disco duro pequeño de la mesa. «Tienes que llevar esto contigo», dijo, dándoselo a Mark. «Contiene el código que necesitas para cerrar el portal que abriste ayer. Si no lo haces antes de que sea demasiado tarde, ellos pasarán al mundo real». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Mark, cogiendo el disco duro. «Son los espíritus de las personas que desaparecieron en esos lugares antiguos», respondió Frank. «El juego los atrapó, pero ahora que has ingresado el código, tienen la oportunidad de escapar. Tienes que volver a tu casa, poner este disco duro en tu ordenador y seguir las instrucciones que encontrarás allí. No tienes mucho tiempo». Mark no tuvo tiempo de preguntar más. De repente, se escuchó un ruido fuerte proveniente del pasillo. Puertas que se abrían y cerraban, pasos pesados que se acercaban a la habitación. Frank empujó a Mark hacia una puerta trasera. «Por ahí», dijo. «No vuelvas aquí. Y recuerda, el juego no es solo un juego. Es una puerta. Y tú la abriste». Mark salió corriendo por la puerta trasera, que llevaba a un callejón oscuro. Cuando se volvió para mirar, el edificio estaba en silencio, pero podía ver luces parpadeantes desde las ventanas del piso superior.
Montó en su bicicleta y se fue tan rápido como pudo, con el disco duro guardado en su mochila y la sensación de que alguien o algo le estaba siguiendo. Cuando llegó a casa, sus padres aún estaban durmiendo. Subió a su habitación y conectó el disco duro a su ordenador. Al abrirlo, encontró un solo archivo llamado cerrar exe y un documento de texto con instrucciones. Para cerrar el portal, debes ingresar el código completo en el juego mientras estás en el lugar exacto donde lo encontraste por primera vez, la fábrica abandonada en el bosque. Pero ten cuidado, cuando ingreses el código, ellos intentarán detenerte. No apagues la consola en ningún momento. Si lo haces, el portal se quedará abierto para siempre. Mark miró el reloj. Eran las 10 de la mañana. Tenía que actuar rápido. Conectó su PlayStation 2 de nuevo y metió el disco. Esta vez, la carga fue instantánea, y apareció directamente la pantalla donde Carl estaba en Grove Street. Los personajes con ojos negros seguían allí, pero ahora se acercaban a él con movimientos más rápidos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Mark condujo hasta el bosque, siguiendo el mismo camino que había tomado la noche anterior. El coche negro estaba esperando en el mismo lugar, y esta vez cuando Carl se subió, el vehículo aceleró hasta la fábrica. Al entrar en el edificio, la pared con los símbolos estaba iluminada por una luz roja intensa, y el círculo en el centro parecía estar girando lentamente. En la parte inferior de la pantalla apareció un mensaje. Ingresa el código para cerrar el portal. Tiempo restante: 10 minutos. Mark tomó el mando con las manos temblorosas y empezó a ingresar la secuencia. Casa, 666, 7777, 1313. Cada vez que ingresaba un carácter, la consola emitía un sonido agudo, y los gritos de los personajes en el juego se hacían más fuertes. Cuando terminó de escribir el código, la pantalla se volvió roja completamente, y se escuchó un estruendo que parecía un terremoto. De repente, los personajes empezaron a aparecer en la fábrica, corriendo hacia Carl con los brazos extendidos. Mark movió al personaje hacia el centro del círculo, donde una luz brillante empezó a emanar del suelo. En ese momento, la puerta de la habitación de Mark se abrió con un golpe fuerte. Al girarse, vio que en el umbral había figuras oscuras con los ojos completamente negros, moviéndose con la misma rigidez que los personajes del juego. No puedes detenernos, dijo una de ellas, con la misma voz distorsionada que había escuchado en el teléfono dentro del juego. Somos parte de ti ahora. Somos parte de todos. Mark volvió la mirada a la pantalla. El tiempo restante era de solo 1 minuto. Carl estaba de pie en el centro del círculo, y la luz se hacía cada vez más intensa. Mark presionó el botón de confirmación, y el juego emitió un sonido como el de un trueno. La pantalla se llenó de blanco, y una voz grave resonó en toda la habitación. El portal se cierra. Todos los mundos volverán a su lugar. Las figuras en el umbral empezaron a desvanecerse, como si se deshicieran en humo. La consola se apagó sola, y la luz de la habitación volvió a la normalidad. Mark se quedó sentado en el suelo durante mucho tiempo, mirando la pantalla negra de la televisión. El disco seguía dentro de la consola, pero ahora parecía normal. El láser no hacía ningún ruido extraño, y el estuche mostraba la portada oficial del juego, con Carl con los ojos normales y el título escrito en letras claras. Mark sacó el disco y lo miró con atención. No había rastro de las modificaciones que había visto antes. Era como si nunca hubieran existido. Se levantó y fue a la cocina a tomar un vaso de agua. Sus padres seguían durmiendo, y en la calle se escuchaba el ruido normal del tráfico y las voces de los vecinos. Todo parecía estar bien. Pero esa noche, cuando se fue a dormir, tuvo un sueño extraño. Estaba en San Andreas, caminando por el desierto de Bone County. El cielo era de color gris verdoso, y el viento susurraba palabras que no podía entender. Al llegar a un acantilado, vio a Frank de pie al borde, mirando hacia el horizonte. El portal está cerrado, dijo Frank sin girarse. Pero nunca se cierra del todo. Siempre habrá alguien que busque los códigos ocultos, alguien que quiera descubrir la verdad. El juego sigue ahí, esperando. Y cuando alguien lo abra de nuevo, ellos volverán. Mark se despertó sudando. Se levantó y fue a su habitación, donde el disco de San Andreas yacía sobre la mesa. Decidió guardarlo en una caja metálica y cerrarla con una llave. Lo guardó en el fondo de su armario, donde nadie más pudiera encontrarlo. Sabía que quizás algún día alguien más descubriera el disco, pero esperaba que tuviera el valor de hacer lo correcto. Un mes después, Mark decidió volver a la tienda de artículos usados donde Tyler había comprado el disco.
Pero cuando llegó al lugar, no había nada allí, solo un terreno baldío con un cartel que decía prohibido penetrar. Preguntó a los vecinos del área, pero nadie conocía una tienda llamada Retrotex Games. Parecía que nunca había existido. Tyler nunca volvió a hablar del juego. Cuando Mark se lo mencionó, simplemente negaba con la cabeza y decía que no recordaba haberle regalado nada. Como si todo lo que había pasado hubiera sido solo un sueño. Pero Mark sabía la verdad. Algunas noches, cuando está solo en su habitación, puede escuchar el crujido metálico de un disco siendo leído por una consola. Sabe que el juego sigue ahí, esperando. Y aunque la caja sigue cerrada con llave, a veces puede sentir que algo está moviendo el disco por dentro, como si estuviera intentando escapar. Porque en San Andreas, todos los mundos son reales si los crees lo suficiente. Y algunos mundos nunca deberían ser abiertos. Fin.